Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestra tercera sesión de charlas magistrales. Como saben, estamos teniendo una serie de conferencias en el marco de nuestro seminario web Dinámicas de la Vegetación en los Andes en escenarios de cambio global. Tenemos hoy una gran ponencia a cargo de dos investigadores. Vamos a hablar sobre transiciones de uso en el gradiente altitudinal de los Andes, una mirada global desde el noroeste argentino, y también sobre el monitoreo ambiental en proyectos de paisajes productivos protegidos, a mano de Ricardo Graun y Alejandro Brown, quienes serán presentados en unos instantes. Como saben, esta serie de charlas tienen un sitio web en donde pueden consultar recursos adicionales, la programación que tenemos para la próxima semana, los enlaces que estamos compartiendo, así que en breve en nuestro chat dejaré también esos enlaces y lo pueden ver también ahora en la viñeta que está en nuestra pantalla. No solo estaremos compartiendo las ponencias de nuestros conferencistas, sino también recursos adicionales que ellos recomiendan para profundizar en el aprendizaje sobre estos temas. También estamos compartiendo en ese sitio accesos directos a las bibliotecas virtuales de la Red de Bosques Andinos y la Red Gloria Andes, dos de las organizaciones que junto con CONICET y CONDESAN, el programa Adaptación a las Alturas, COSUDE y Mountain Research Initiative, están organizando y haciendo posible este espacio de aprendizaje y discusión sobre cómo los ecosistemas altoandinos y su vegetación están transformándose en estos tiempos de cambios globales y cambio climático. Luego de estos anuncios, quisiera en este momento dar la bienvenida justamente a un investigador de la Red de Bosques Andinos y la Red Gloria. Quisiera presentarles a Luis Enrique Gámez, que nos acompaña hoy, quien nos va a hablar un poquito sobre estas redes y también va a presentar a los conferencistas que tenemos hoy en esta mañana. Luis Enrique Gámez es responsable de la botánica de estas dos redes que les menciono, la Red de Bosques Andinos y la Red Gloria Andes, en Venezuela, y además es miembro del Consejo Directivo de la Red de Bosques Andinos. Luis Enrique, es un honor y un gusto muy grande para nosotros tenerte con nosotros aquí. Bienvenido y te doy la palabra para que puedas intervenir y presentar también a nuestros conferencistas. Adelante. Ok, ahora me escuchan. Te escuchamos muy bien. Bien, buenos días a todos. Para mí es muy grato estar acá en esta tercera jornada donde se adiciona más información científica y donde esperamos que salgan muchas ideas como las jornadas anteriores, donde hubo una discusión bastante amena y agradable. Y bueno, espero que salgan cosas buenas para todos, por supuesto, en el ámbito de manejo y conservación de los ecosistemas andinos, ya que acá integramos también la Red Gloria, como ayer les pusieron Luis Daniel y Francisco. Como ya lo mencionó Saskia, yo soy Luis Gámez, soy dendrólogo y profesor acá en Venezuela, en la Universidad de los Andes, y junto a Cecilia Blundo, del Instituto de Ecología Regional, y Sebastián Tello, del proyecto MADIDI de Bolivia, somos parte del comité directivo de la Red de Bosques Andinos. Como ya también lo mencionó Cecilia el día lunes, pues esta red de bosques se creó con el fin de generar conocimientos biológicos y ecológicos de los bosques andinos a través del trabajo colaborativo de todos sus miembros, y donde es vital, y como se han dado cuenta desde que comenzamos las jornadas, el intercambio, la sistematización y la síntesis de la información es bastante vital para el fortalecimiento de las capacidades de la investigación que se está ejecutando actualmente. Entonces, considero yo que hay que subrayar que esta red, y como lo hemos manifestado desde el inicio, sigue sumando investigadores de la región. Es bastante importante el fortalecimiento de investigación a través, digamos, de todos los Andes o de la región como tal. Entonces, esto, dentro de todas las cosas que tenemos, va a enriquecer, digamos, las perspectivas
de colaboración e investigación de estos ecosistemas. Entonces considero, para no alargarme mucho, que es bastante importante esta colaboración y esta investigación a nivel grupal. Y por eso estamos acá, ya que hay varios investigadores que están compartiendo parte de la información generada a través de sus acciones en diferentes sitios de acá de Sudamérica, y donde a través de una serie de conferencias virtuales, sobre todo centradas en la dinámica de la vegetación en el escenario, digamos, del cambio global. Entonces, no voy a ser muy alargado. En este sentido, pues voy a presentar, y es un honor para mí, presentar hoy en esta tercera jornada los próximos conferencistas, a los cuales pues les tengo una gran admiración. Los dos conferencistas de hoy son Ricardo Grau y Alejandro Brown. Ricardo es ingeniero agrónomo de la Universidad de Tucumán, con un PhD en geografía de la Universidad de Colorado, y actualmente es profesor de ecología del paisaje de la Universidad Nacional de Tucumán e investigador principal del CONICET. Ricardo es autor de más de 120 artículos científicos y que están relacionados con la dinámica de los bosques, biogeografía y ecología del territorio. Y bueno, ha publicado en varias revistas importantes como Nature, Science, Ecology, Journal of Ecology, entre otras revistas de peso científico. También Ricardo es miembro del comité científico del Global Land Program y también del MRI, que son las iniciativas de investigación de montañas. En el día de hoy, Ricardo va a exponer sobre las transiciones de uso en el gradiente altitudinal de los Andes, una mirada global desde el noroeste argentino. Mientras que nuestro amigo Alejandro Brown es ecólogo con doctorado en la Universidad de La Plata, es experto en biodiversidad y desarrollo sustentable. Alejandro posee más de 30 años de experiencia en biodiversidad y desarrollo sustentable en ecosistemas forestales subtropicales. Alejandro ha trabajado más de 20 años liderizando proyectos de investigación en ecología en diferentes ecosistemas forestales, del norte de la Argentina, contribuyendo a la generación de gran parte de la información sobre biodiversidad y que actualmente se utiliza en la conservación y planificación territorial de ese país. Vale decir que en el año 99 creó la Fundación Proyungas, del cual es presidente, ¿no? Y con el fin de dedicarse full time, tiempo completo, a traducir la información ecológica para que pueda ser utilizada en la toma de decisiones gubernamentales y privadas en materia de conservación y desarrollo sustentable. Alejandro nos va a exponer hoy sobre el monitoreo ambiental en proyectos de paisajes productivos protegidos. Entonces, sin más preámbulo, acá les dejo como enlace al doctor Ricardo Grau. Ricardo, acá estás. Te dejo la conferencia. Gracias. Antes de que Ricardo comience, quisiera recordarles que tenemos abierto el espacio del chat para que ustedes puedan ir registrando sus preguntas, tanto para Ricardo como para Alejandro. Ya saben que después de estas dos ponencias tenemos un espacio interactivo para que podamos hacer preguntas a los dos conferencistas en el orden en el que vayan apareciendo las preguntas en el chat. Estaré encantada de sistematizarlas y registrarlas también acá. Bien. Adelante, Ricardo. ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos perfecto. Bien, entonces, y se ve la presentación, ¿correcto? Se ve muy bien. Bueno, como ven, el título es sutilmente distinto a lo que había mencionado antes, pero la idea es esta, ¿no? Y creo que es importante mencionar que esta síntesis de relación entre vegetación y cambios de uso del territorio es bastante autorreferente, es decir, básicamente voy a contar las investigaciones mías y de nuestro grupo por los últimos 20 años aproximadamente.
con referencia a otros estudios, pero sin haber hecho una revisión exhaustiva de eso. El tema de dinámicas de uso del territorio apareció en las dos charlas anteriores. De hecho, el martes ya hubo una discusión breve sobre, bueno, ¿y qué pasa esto de monitorear solo los bosques aislados del uso que está en toda su periferia? Y ayer, nuevamente, Luis Daniel también hizo referencia a la historia de uso, a las invasiones de especies exóticas. Entonces, con esas dos ideas de referencia, voy a presentar mi charla de hoy, ¿no? Con 3 bloques. El primero va a ser esto, las tendencias de agricultura y bosques, ¿no? Es decir, cómo estos dos tipos de paisajes andinos interactúan y entran en una dinámica. Hace un par de años, Mitch Aid lideró esta publicación que también se basó en un workshop que hicimos en 2017 o 18, no recuerdo, en Quito, también apoyado por Condesan y por Mountain Research Initiative. Y hicimos identificación de sitios donde aumentan y sitios donde se pierde bosque en todos los Andes tropicales. La síntesis es más o menos esta. Por debajo de los 1000 metros hay una dominancia de pérdida de bosques, mientras que a partir de los 1500, 2000, los Andes están ganando bosques. El cambio neto son unas 500.000 hectáreas positivas. No es un número duro, hay siempre muchas dificultades metodológicas para mapear bosques nublados, por definición, pero es importante, lo más importante es este cambio en el gradiente altitudinal, es decir, una redistribución de bosques, se pierden abajo, se ganan arriba. Y por otra parte, enfatizar esto, en esos 15 años, del 2000 al 2014, esta dinámica representó un 1% de los bosques aproximadamente. Es decir que, bueno, también hay bosques que están cerca y que son afectados por esta dinámica, pero digamos que el 70-80% de los bosques, podemos decir con cierta tranquilidad, son estables. Entonces, ese 70-80% de bosques es muy legítimamente monitoreado por parcelas permanentes que nos dicen qué pasa ahí, independientemente de que eso vaya a pasar o vaya a pasar a agricultura o provenga de agricultura. Los bosques, la porción estable de los bosques es significativa. Y el patrón, como ven, es bastante similar en los distintos países. Digamos, la línea general es esa. Perdemos bosques debajo de 1500 metros y ganamos por encima de esto. Esto nos llevó un poco a repensar algo que habíamos analizado 15 años antes en Puerto Rico, donde habíamos visto que los bosques se expandían en las zonas de montaña y en las zonas de emigración rural. Y en las zonas costeras y planas es donde se acumulaba la población y obviamente no entraban tanto los bosques. Y con ese modelo de referencia, miramos todo Latinoamérica. Nuevamente, Mitch Aid lideró este trabajo mapeando las pérdidas y ganancias de bosque en el continente, y aparecieron estos dos grandes patrones. Por un lado, que los bosques aumentan en las zonas de más altura y se pierden en las zonas llanas, pero aparece otra cosa bastante contraintuitiva. Si bien los bosques se recuperan donde la población emigra, la deforestación es más es dominante en lugares con baja población. Es decir, los bosques se recuperan cuando se pierde población, pero cuando la población es baja, es donde entra la deforestación. Claramente relacionado con el hecho de que la agricultura en Latinoamérica no es tanto para autoconsumo, sino para exportación. Entonces, donde hay poco conflicto con la población local, es que esta agricultura para commodities se expande. Bueno, con eso nos enfocamos, con esas ideas nos enfocamos en Centroamérica, que tenía la cualidad interesante de que tiene varios países
y que esos varios países se ordenan en cierto modo en un gradiente de desarrollo. Y que por otra parte tiene situaciones contrastantes también, como han sido estos casos. Zonas de montaña, zonas de bosques secos y zonas de bosques húmedos de llanura. Entonces, mapeamos acá, como es convención, en verde los lugares donde se ganan bosque, que como ven están hacia el Pacífico, y en rojo y amarillo donde se pierden bosques, que están hacia las zonas de bajura más orientadas al Caribe. Y tomamos como referencia este modelo, que es el modelo de transición forestal, que sugiere que a lo largo del desarrollo de los países se va perdiendo bosque hasta que se estabiliza y posteriormente se comienzan a recuperar como consecuencia de estos cambios socioeconómicos. Ahí tenemos lo que sería la primera derivada de la curva anterior, es decir, la tasa de cambio, y podemos identificar que, nuevamente, al principio vamos hacia el lado negativo, es decir, se pierden bosques, y luego se va haciendo menos negativo hasta pasar a una fase positiva, es decir, en la cual la pendiente de la curva es positiva, se gana bosque para finalmente llegar a situaciones relativamente estables. Entonces, si mapeábamos y poníamos los países de Centroamérica ordenados por este índice de desarrollo humano, veíamos que más o menos se adaptaban a esta curva, a lo que está ahí el cuadrado en rojo, ¿no? Fíjense que más o menos esa línea ascendente y que se estabiliza correspondía a lo que vemos en la tasa neta de cambio de los países. Si en cambio nos fijábamos en la parte de bosques húmedos, podemos decir que nos situamos más en el sector inferior de esta curva, es decir, donde países más desarrollados están todavía perdiendo bosque, pero más lento, mientras que los países menos desarrollados, Guatemala en este caso, están en una situación, o Nicaragua, en una situación de pérdida aún bastante importante. En otras palabras, se está deforestando las selvas de llanura. Y si nos movemos hacia los bosques secos y de conífera y los bosques de montaña, estamos en la otra fase, en la fase de ganancia y estabilización de los bosques, ¿no? Entonces esta parte del E de la curva corresponde bastante bien a esto. Le pusimos esa línea recta que realmente molesta porque el comportamiento son más estas curvas del modelo de transición forestal que se adaptan muy bien. Con esto ganamos un muy buen modelo teórico con base empírica, de decir, bueno, cómo el desarrollo, que es un concepto relativamente amplio, pero predice bastante bien estos patrones de cambio en la cobertura boscosa. Y redistribución. Con ese modelo de referencia, ya más recientemente, 2017, 2018, Sofía Nani lideró este estudio en una cuenca chica, no sé, 200, 300.000 hectáreas, en nuestra provincia de Tucumán, y vio lo mismo, que por un lado, en las zonas bajas, creo que ven mi cursor, ¿no? En las zonas bajas se pierde bosque y en las zonas de montaña se gana bosque. Y esto lo vinculó con los servicios ecosistémicos. Entonces podemos ver que los bosques húmedos, que acá son los de montaña, se gana bosque, se gana biomasa aérea, se gana retención de suelos, mientras que en la parte baja, que son lo que está en un verde más pálido, se pierde bosque, se pierde biomasa forestal, se pierde un poco de suelo por la expansión agrícola. Pero el resultado más dramático es que esta redistribución implicó relativamente pocos cambios totales en los servicios ecosistémicos y una enorme ganancia de producción ganadera en este caso. Es decir, la redistribución de los usos hizo que tengamos casi un 50% más de producción vacuna en particular. Lo cual es interesante vincularlo con la idea de desarrollo, porque implica que de alguna manera el sistema se mueve a lograr mayor producción agrícola o agropecuaria sin un gran sacrificio de servicios ecosistémicos. Y eso en buena medida explica esta distribución de cosas, que es bastante característica de muchos lugares del mundo, pero es muy típica de nuestra provincia. Les presento a Tucumán, de donde provenimos todos nosotros, y vemos que en la zona de montaña, bueno, hay
límites muy marcados por cuestiones climáticas. La línea de bosque por temperatura, las líneas de desiertos por lluvias, y esta línea que es súper marcada también, pero que es simplemente la pendiente de 10 grados, 10 grados de inclinación. Un valor bastante irrelevante desde el punto de vista de la ecofisiología vegetal, pero totalmente relevante desde el punto de vista de la mecánica. Por más, no sé cuál es el principio físico, pero no se puede mover vehículos mecanizados con ruedas por encima de 10 grados de pendiente. Entonces, esa diferencia que es climáticamente y edáficamente menor, desde el punto de vista del uso del suelo, me marca un cambio dramático en el paisaje. Y me separa dos tipos de procesos. En los bosques se expanden, en las montañas se expanden los bosques, y en la llanura se expanden las ciudades y los cultivos. Esto es mirando ya más en detalle nuestra zona. Y tenemos que, fíjense, todo lo que es rosado son áreas de pastizal en las montañas que se van achicando. Fíjense cómo nuevamente en el norte hay una concentración de las áreas de pastizales para ganado y ganancia de bosque por otro lado, y también, muy obvio, la expansión urbana, que es la mancha naranja. Bueno, entonces hemos dicho hasta aquí que los bosques se redistribuyen, hay pedazos grandes, ustedes ven que son bosques estables, eran verdes y siguen siendo verdes, y después hay todo lo que pasa en la cercanía, ¿no?, de estas áreas dinámicas. A partir de esto hemos comenzado a estudiar más en detalle la dinámica en esos bordes, en esas zonas de contacto entre las poblaciones humanas y los bosques. Y en particular este proceso de contraurbanización, es decir, lugares muy influidos por la población urbana y lugares donde inclusive se están estableciendo estos habitantes urbanos en residencias más bien temporales. Ahí lo tenemos, por ejemplo, y fíjense, se expanden las casas, pero también se expanden los bosques periféricos, ¿no? Entonces nos da un nuevo modelo de modernización, llamémosle socioeconómica, pero a una escala muy local, con nuevos bosques, y nos permite tomar otra dimensión que es no solo si los bosques cambian, sino cómo se comportan las áreas según la distancia a estas nuevas urbanizaciones. Este trabajo, liderado por Joana Jiménez y Ezequiel Arauz, analizó esas distancias y cómo entran los nuevos bosques alrededor de áreas periurbanas, y una cosa muy importante que encontraron es que todos estos nuevos ecosistemas que se están generando, estos que están marcando en rojo, aparte tienen una proporción significativamente más alta de especies exóticas, especies de origen europeo, chino, asiático, de América del Norte, que están aumentando la biodiversidad en esos nuevos ecosistemas. Es decir, esta versión simplista de el bosque va y viene, que nos decía la transición forestal, es decir, el bosque se achica y después se expande, está bien como cobertura, pero esos nuevos bosques son distintos. Eso es lo que estamos aprendiendo. No es que volvemos al bosque original, sino que vamos a un nuevo tipo de comunidad biótica, en este caso con mucha influencia, por ejemplo, en algunos sitios con estos bosques de ligustrum, que es una especie de origen asiático. Entonces, por un lado tenemos bosques que se hacen más diversos por las entradas de especies exóticas, pero también estos bosques muy monodominantes del ligustrum, que ustedes ven genera bosques prácticamente puros, con una tremenda producción de frutos y con características muy distintas. Una de esas características muy distintas es que rompe los trade-off característicos de las historias de vida de los árboles, ¿no? Siempre nos enseñan con base de ecología forestal, un árbol puede crecer mucho o persistir y reclutar mucho o producir muchas semillas, porque tiene que repartir los recursos y optimizarlos de alguna manera. Bueno, Ligustrum lucidum hace todo, ¿no? Crece un 20% más en biomasa que la especie nativa que más crece. Sobrevive
un poco más que la especie nativa que más sobreviven. Y recluta en la sombra también entre el grupo de las que más reclutan. Es decir, es una especie tremendamente exitosa que nos cambia las reglas de juego de estos ecosistemas. Pienso que interesante sería, por ejemplo, lo que mencionaba esta especie de rumex que invade los Andes altos de Venezuela, que mencionaba ayer Luis Daniel, ¿no? Cómo puede estar jugando un rol parecido así al transformarse en un ganador en todas las ligas, básicamente. También interesante de estos estudios es que vimos que si bien la especie, fíjense, está hace 70, 80 años ya en Tucumán, recién hace 30 o 40 se volvió abundante. Es decir, que hay un proceso de retardo en esta dominancia de las especies exóticas. Y bueno, con el ligustro como modelo comenzamos a estudiar su distribución global, que se origina en China, pero que se va distribuyendo por todo el mundo, y Lia Monti realizó estos modelos para futuro, para clima actual y para clima futuro. Y ustedes ven que los Andes son candidatos a ser, tanto en el clima actual como en el clima futuro, invadido por otras especies. Por esta especie de ligustro en particular, que bueno, pudimos generar modelos bastante robustos. En definitiva, hay importantes áreas de bosques estables. La agricultura y los bosques están redistribuyendo, se están redistribuyendo en los Andes, en buena medida a consecuencia del desarrollo socioeconómico y la migración rural, tanto gente que se va y abandona sus usos agrícolas ganaderos, como gente que viene de las ciudades para hacer sus nuevos usos y con ella trae nuevas percepciones, nuevas necesidades y nuevas especies. Todo esto me genera nuevos bosques que son clave en la provisión de servicios ecosistémicos para esas zonas y que tienen propiedades novedosas, incluyendo un creciente impacto de especies exóticas, pero que estas propiedades novedosas de estos bosques son poco conocidas. Los estudios de largo plazo combinados con el modelado geográfico son centrales para entender estos cambios y estas contraurbanizaciones funcionan muy bien como un experimento de los bosques a futuro. Estos bosques que van a ser nuevos ecosistemas, con nuevas especies, con nuevas condiciones ambientales y con nuevas necesidades y percepciones por parte de la población. Bueno, hasta acá hemos consumido los primeros 20 minutos más o menos. Entonces vamos a hacer un pequeño intermezzo para presentarles a Alejandro Brown, que como ustedes habrán visto hasta ahora, en las presentaciones anteriores, creo que la red de parcelas que tiene más profundidad temporal, que arranca en principios de los 90, es la del noroeste argentino. Bueno, esas parcelas no estarían ahí si no hubiera sido porque Alejandro Brown hace 30 años vino con esa idea, ¿no? Marquemos árboles. Hagamos cuadrados de 20 por 20 metros contiguos, pongámosle una chapita a cada árbol y vamos viendo qué pasa, ¿no? Entonces, esa idea visionaria de Alejandro es la que hace que hoy podamos tener un entendimiento muy significativo de la dinámica de los bosques del noroeste argentino. Y después de eso, Alejandro comenzó otras iniciativas que creo que son igualmente visionarias y que nos va a contar brevemente en los próximos 10 minutos. Entonces, bueno, esta es la distribución de todos los sitios de esta iniciativa, que es paisajes protegidos productivos. Pensamos que era súper relevante para esto de entender los bosques en su contexto de uso del territorio, y Saskia nos pasa un video y después Alejandro habla por unos minutos contándonos en primera persona esta experiencia. De acuerdo, Ricardo. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el video.
El concepto paisaje productivo protegido se inicia en el noroeste de Argentina con la actividad cañera y luego lo fuimos expandiendo a otras producciones. Entendemos que es una herramienta útil para bajar a tierra los objetivos de desarrollo sustentable y fundamentalmente para aclarar la problemática ambiental a la misma escala de los problemas que se generan. El programa Paisaje Productivo Protegido nos permitió vincular estrechamente la producción con la conservación del ambiente y reducir los conflictos territoriales, abriéndonos la puerta para ingresar a nuevos negocios y al financiamiento verde. Participar en el Paisaje Productivo Protegido nos compromete aún más en ese cuidado de la sustentabilidad y del ambiente, y también para nosotros no deja de ser una imagen hacia el mundo de que desde la producción de limón cuidamos y nos comprometemos con la selva tucumana. Mi familia produjo toda la vida, digamos, pensando en mi cabeza, filosofando, digo, uno jamás se puede poner en contra de la producción, porque la producción es lo que genera, en nuestro caso, el alimento que va a las casas de todos, pero al mismo tiempo tenemos que ser responsables a la hora de poder producir. Entonces hay que buscar un balance entre ambas cosas. Nuestra asociación tiene como principal actividad que es la ganadería mayor. Según los diagnósticos, nuestra asociación está comprendida entre la ubicación de todos nuestros socios, son casi 100.000 hectáreas. Compartimos también en el medio con nuestras comunidades aborígenes, que somos vecinos de toda la vida. A través de eso, de conocer nuestro territorio y plasmarlo en un mapa y decir, mira, identificarnos y vernos, para nosotros es algo fundamental que a veces lo teníamos, pero solo lo conocíamos por los caminos. Las empresas forestales en temas ambientales en la zona por lo menos en el norte de Corrientes, sur de Misiones, identifican sus áreas de conservación y tienen planes de manejo y monitoreos especiales. Nos impulsamos todos hacia el mismo lugar, que es la conservación de la biodiversidad. Cuando empezamos a trabajar con Proyungas, integramos esta mirada de conservación y de investigación, y bueno, vamos aprendiendo todo el equipo completo día a día con cada proyecto nuevo que sumamos con Proyungas, ¿no? Todos los aspectos ambientales y sociales hoy son de carácter decisivo también para nuestros clientes, ¿no? Hoy la ganadería ha dado un salto, digamos. Nosotros teníamos un problema que era forraje y Proyunga estuvo ahí, nos dio el primer, digamos, crédito, porque fue un crédito, para hacer el forraje con algo que teníamos nosotros en la zona, que es la algarroba, ¿no? Necesitamos que también formen parte, digamos, las mujeres de la toma de las decisiones, ¿no? Estamos en Corrientes, norte de Corrientes, trabajando con el concepto de paisaje productivo protegido, fundamentalmente en actividades forestales y cómo los paisajes productivos protegidos se integran dentro de la matriz forestal con otras matrices productivas de la región, como ser yerba mate, té, ganadería y la relevancia de las áreas de conservación que tiene el sector privado en estos rubros, digamos.
El Pacto Verde Europeo demanda el involucramiento de diferentes actores de la sociedad. El sector privado resulta esencial para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En ese marco, los paisajes productivos protegidos en el norte grande argentino contribuyen en gran manera a lograr estas metas. Listo, Ricardo, puedes continuar. Bueno, O entiendo Alejandro. que Alejandro nos cuenta un poquito más ahora sobre la iniciativa. Bueno, listo, gracias Ricardo, gracias a los amigos de Condesan de darme la oportunidad de compartir. No es esto una conferencia, creo que es más compartir una visión, una idea, que de alguna manera estaba un poco sintetizada en el video que vimos recién. Un poco como decían en la introducción sobre mi persona, bueno, más o menos 2/3 partes de mi vida profesional me dediqué un poco a la generación de investigación, entre otras cosas, como bien decía el Chilo, a armar junto con él y con otros parcelas en distintos lugares y medirlas. Y claro, cuando uno mira para atrás, en ese momento uno no se daba cuenta quizás que eran las primeras parcelas y que iban a durar tanto tiempo y van a seguir durando, ¿no? Y en esa primera etapa, digamos, de vida profesional, uno empieza a involucrarse en situaciones de conflicto, ¿no? Esto que mostraba Chilo sobre los cambios de uso de la tierra, etc. Y Argentina, a partir de los años 2000, empieza lo que es el boom de la soja y la deforestación pasa a ser un concepto que comienza a ser muy usado, muy en la exposición pública. En esos años Argentina llegó hasta 250.000, algún año 300.000 hectáreas transformadas de bosque para soja o para ganadería. Eso generó obviamente mucha sensibilidad en las organizaciones ambientales y situaciones de conflicto que al ser uno un técnico especializado en una región donde pasaba a ser epicentro de esos conflictos, bueno, empieza a tener un rol, yo diría un rol protagónico en la búsqueda de alternativas razonables para resolver el conflicto en una situación positiva, es decir, positiva para el ambiente, pero positiva también para quienes estaban generando estos procesos. Y así fue como empecé a como adentrarme mucho más fuertemente en los espacios privados, sobre todo en principio en el noroeste de Argentina, en donde, como mostraba Chilo, hay una clara dicotomía, digamos, entre lo que pasa en las partes más planas, más bajas, con lo que pasa en la mitad de la montaña. Y la realidad es que en esas primeras recorridas para resolver conflictos que yo comencé a hacer con algunos emprendimientos grandes, privados, por ejemplo, en el sector azucarero, lo que uno veía, quizás como dice Chilo, quizás con un poco de visión de futuro, una cantidad de oportunidades. Yo no podía dejar de ver más las oportunidades que los problemas. De hecho, sentía que las oportunidades superaban ampliamente los problemas que me llevaban a recorrer esos sitios. Y así fue como nos involucramos en una primera empresa que tenía que ver con la construcción de un gasoducto, que eso generó, creo que la visibilidad de una región que era reconocida para Argentina como yungas o selvas subtropicales de montaña, pero además me generó a mí, como técnico, el respaldo de una persona que era capaz de articular entre distintas miradas que parecían contradictorias en un mismo territorio. Y así me involucré con una primera empresa productora de alimentos, un ingenio azucarero en la provincia de Jujuy, Ingenio Ledesma, que tiene 160.000 hectáreas en esa provincia. Y ahí empezamos a ver esa vinculación interesante entre las actividades productivas y cómo las actividades productivas protegen, por las distintas razones, puede ser
por celo patrimonial, o porque sientan que la fuente de agua es un recurso importante y que hay que conservarlo, pero por las distintas razones que fueran, esas actividades productivas se desarrollaban en contextos de muy buena preservación ambiental. Y un poco lo que marcaba Chilo recién en la charla, es decir, claramente esa dicotomía entre los espacios planos productivos, en este caso de caña de azúcar, y todas las cuencas medias y altas, que eran la provisión de agua, que tenían bosques en un estado de conservación excelente, al mismo nivel o incluso en muchos casos mejor que lo que podíamos observar en áreas protegidas, formales. Y así fue como empecé a desarrollar este concepto, esta idea de paisaje productivo protegido, ¿no? Que está sacado de la UICN, ¿no? De la categoría de paisaje protegido, pero claro, lo que yo pensaba en ese momento, sí, está bien, el paisaje está protegido, pero ¿quién lo protege? Obviamente, una actividad productiva que tiene presencia en el territorio, que genera recursos económicos para preservar esos espacios, pero que además genera las oportunidades laborales, etcétera, para hacer que la gente no dependa del uso cotidiano de los recursos naturales en su supervivencia. Y ahí fue como tomando forma este concepto y por supuesto, para ver cómo esta vinculación entre naturaleza y producción se mantenía en el tiempo, por supuesto surgió muy temprano la idea de generar monitoreos a distintas escalas, ¿no es cierto? Monitoreos a escala más satelital para corroborar que los cambios de uso del suelo no se iban dando en el tiempo, y también monitoreos con cámaras trampa para ver un poco cómo se modificaba o no la diversidad y la frecuencia de mamíferos a través del tiempo. Y en eso incluimos también, junto con Cecilia Blundo, las primeras parcelas en espacios privados. Bueno, un poco lo que yo quiero hacer hincapié, y considerando que estamos inmersos en estas charlas en un mundo más de biólogos, es que en general los biólogos hemos tenido, creo que por razones de formación, quizás un poco no sé, de base ideológica, hemos tenido tradicionalmente un poco de recelo de trabajar con el sector productivo, ¿no? A veces el sector productivo, por lo menos en Argentina seguro es así, es visto por gran parte de la población con una mirada crítica, es más visto como parte del problema que como parte de la solución. Pero cuando uno entra dentro del sector productivo y ve los paisajes y ve las relaciones de superficie entre los espacios de producción y los de conservación, la verdad que la mirada es completamente distinta. Este concepto fue creciendo, sumamos luego al sector citrícola, las 5 o 6 citrícolas más importantes del noroeste de Argentina, y Tucumán es la principal exportadora de limones a nivel global, se fueron paulatinamente sumando a este concepto y sumando superficie, sobre todo de bosques nativos en buen estado de conservación, como parte de su propia estrategia de protección de espacios, espacios silvestres. Sumamos al sector forestal también, en el noreste, en lo que es la Mesopotamia argentina, con varias empresas, y luego también al sector ganadero, incluso con las colonias menonitas en Paraguay, y en el sistema forestal sumamos también una empresa grande, una empresa más grande del mundo del sistema forestal, que es Arauco, Chile. En este momento nuestro concepto abarca empresas que en conjunto suman un poco más de 2 millones de hectáreas, estamos hablando creo que de 2.100.000 hectáreas, y tenemos el planteo para el 2025 de duplicar esa superficie. Lo que creemos es que, y hasta ahora nunca había sido evaluado, es que el sector privado, y por lo menos en países como Argentina, donde el 80% del territorio es privado, puede ser significativa su contribución a la protección de bienes y servicios de la naturaleza en distintas ecorregiones a lo largo y ancho del país. Y en ese sentido creo que pueden tener una contribución muy importante a esto que a ustedes les interesa, que es cómo generar procesos de monitoreo a largo plazo y cómo sustentar esos procesos de monitoreo.
Y nosotros lo que estamos viendo es que todas las empresas hoy están sensibles a mostrar esa relación virtuosa y por lo tanto están sensibles a generar estructuras de monitoreo de biodiversidad, tanto con parcelas permanentes forestales como con muestreos de trampas cámara o muestreos de aves. También estamos trabajando con muestreos de polinizadores. Y creo que esa puede ser un punto muy atractivo para pensar planes de monitoreo a gran escala y a largo plazo. Y a eso también tenemos que sumarle algo que en el mundo de la producción hoy está tremendamente candente, que es toda la cuestión de los bonos de carbono y todas sus implicancias. Y en ese sentido, hoy el sector privado entiende, y sobre todo entiende porque nosotros estamos contribuyendo a ese entendimiento, que hay que mirar la fijación de carbono, no solamente asociado con las prácticas productivas, sino también en todo ese entorno ambiental que ellos vienen protegiendo. Y en ese sentido estamos trabajando con varias empresas en la definición de stock de carbono, tanto en plantaciones, sobre todo en el caso de los citrícolas, y los forestales, por supuesto, eso ya lo tienen sumamente incorporado, y también lo que es estimaciones de biomasa y de fijación anual de carbono en plantaciones, en espacios de bosque silvestre. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad para generar estos programas de monitoreo a largo plazo con una participación activa del sector privado que puede nutrirse de esa información y le puede servir para mitigar en parte sus propias emisiones, pero a su vez puede garantizar la permanencia de esos espacios de monitoreo a largo plazo y también acompañarlos financieramente. Creo que hay una gran oportunidad para el sector biológico o ecológico de tener bueno, una forma de vinculación diferente y poner en valor algo que está disponible, pero que, como digo, como que el sector en general, por lo menos en la Argentina, ha sido bastante reticente hasta ahora. La semana pasada organizamos el seminario anual del programa Paisaje Productivo Protegido en Misiones, con más de 15 empresas y varias organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación que ayudan en la implementación de este programa a escala de las distintas empresas, y la verdad que uno ve que es una relación tremendamente virtuosa y con un crecimiento que yo digo que hoy por hoy no tiene techo. Y creo que este vínculo no solamente puede y está generando información interesante, sino que también puede ayudar a nuestros países a posicionar sus productos en un mercado que cada vez es más exigente en los compromisos ambientales y sociales. Y creo que esto no es un tema menor, por lo menos para nuestros países de Latinoamérica, y bueno, por supuesto, para Argentina, que es un país tremendamente necesitado de divisas para poder de alguna manera enfrentar los desafíos y los compromisos internacionales que nuestro país tiene. Así que bueno, como le dije aquella vez a la primera empresa que recorrí su predio, yo lo único que veo acá son oportunidades, y ojalá que estas cortas palabras, que luego con algunas preguntas puedo hacer un poco más extensivo, sirvan también para que ustedes también puedan visualizar que en este espacio solo hay grandes oportunidades para aprovechar. Bueno, esto es un poco lo que quería. No sé si, Chilo, me querés preguntar algo más puntual que te parezca que esté bueno para que lo mencione. No, yo creo que las... ¿Hola? Hola. Sí. Te escuchamos. Bien. No, las preguntas que tenía ya las contestaste, y bueno, al final va a haber preguntas del público, así que propongo que avancemos un poquito con la charla para terminar 12:20 y tener buen espacio para preguntas. Ok. Adelante. ¿Está compartida ahí la pantalla, entonces? Sí, vemos el mapa. Bien, bueno,
entonces pasamos al, a ver. Bueno, la segunda parte era, hasta aquí hemos hablado de agricultura y bosques. Ahora quiero hablar de esta otra cosa, que es herbivoría. Y nos enfocamos en este lugar, que es donde yo vivo. Ahí pueden ver dónde está mi casa materna. Y cómo los bosques, como decíamos, en áreas periurbanas se han ido expandiendo. Por eso es que con Alejandro establecimos los bosques, las parcelas permanentes en esos lugares, donde había sido bosque siempre, digamos, o eso pensábamos. Había sido bosque por mucho tiempo, teníamos bosques que le llamábamos maduros. Y ahí Agustina Malicia hizo un análisis, el primer análisis importante de estas parcelas, y vio que, bueno, había muchas especies que estaban aumentando, otras disminuyendo, y como siempre, como ecólogos, tratamos de relacionar eso con cambios climáticos, cambios sucesionales de las típicas plantas pioneras versus plantas de bosques maduros. Y la excelente investigación de Agustina no genera ninguna excelente figura, por eso les copio simplemente el abstract, que dice que los cambios fueron inconsistentes con predicciones en términos de formas de vida, de grupos funcionales basadas en disturbio, basadas en cambios en lluvia o basados en temperatura. Es decir, no encontramos ninguna tendencia en ese sentido. Sí encontramos un aumento en plantas, en especies ricas en nutrientes y con hojas blandas, lo cual es consistente con el hecho de que el área tiene poca herbivoría, básicamente. Entonces, en base a esto comenzamos a pensar esta idea, pero no estamos mirando los herbívoros. Fíjense que en el mundo, el 50% aproximadamente del área es agrícola y el otro 50% son bosques, arbustales, pastizales más o menos naturales. O sea, todavía queda la mitad de bosques si vemos en términos de los productores primarios de la biosfera. Pero fíjense lo que pasa con los herbívoros. Esos son datos a nivel mundial. Es decir, los herbívoros domésticos, el ganado, son 2 órdenes de magnitud, 10.000% comparado con los herbívoros, los grandes herbívoros nativos. Nuevamente, si vemos en términos de biomasa, ya les voy a mostrar más en detalle, vemos que los animales son un poquito. Dentro de los animales, fíjense dónde están animales humanos y ganado. Sin embargo, tienen un efecto enorme. Cualquiera que haya comparado sitios pastoreados con no pastoreados ve que esta fracción menor de la biomasa global es un impacto súper importante en la vegetación. Pero de ese impacto súper importante, fíjense, el ganado, vacas, cabras, ovejas, son el 60% de la biomasa animal, los humanos somos el 34% y el 6% son los mamíferos silvestres en el mundo. ¿Qué está pasando en los Andes? No lo sé, pero sí llegué a sacar este dato que es faenado, es decir, un indicador medio indirecto de lo que está pasando con los grandes herbívoros. Y si se fijan en las 4 figuras de arriba, las líneas azules son ovejas más cabras y líneas rojas son vacas. Fíjense que es bien consistente que en todo el mundo en todos los países aumentan las vacas, disminuyen cabras y ovejas. Recuerden el trabajo de Sofía Nani, ¿no? Las vacas son las que nos están aumentando la productividad. En Chile y Colombia disminuyen todo, en los últimos 20 años es esto. Y bueno, y Venezuela es medio la excepción que confirma la regla, ¿no? Entonces, tiene el patrón exactamente inverso, es decir, se mueven en dirección opuesta a cómo se mueven los países a medida que se van desarrollando. En definitiva, está habiendo un cambio muy sustancial en los herbívoros de los cuales podemos hablar después. Pero pensando en esto y en el abandono de herbívoros en las zonas de montaña, porque en las zonas de montaña es donde hay cabras y ovejas fundamentalmente, nos planteamos estos 3 modelos de los que voy a ir hablando más en detalle. ¿Qué pasa en la puna? Bueno, es el modelo de un rewilding, es decir, disminuyen las ovejas, aumentan las vicuñas y hay un reemplazo de un herbívoro por otros, que también está asociado a una disminución de la población rural. Entonces ahí analizamos qué estaba pasando en Las Vegas, que es el ambiente por lejos el más productivo de este ecosistema, y podíamos ver que hay un gradiente de lugares
pastoreado por herbívoros europeos, y desarrollamos unos índices de silvestría de Las Vegas, y vimos que en Las Vegas más antrópicas, digamos, por un lado hay mucho más especies de herbívoros. No es sorprendente. En Las Vegas naturales, en Las Vegas que se han pasado por el proceso de rewilding, hay una especie de camélido típicamente. Mientras que en las otras hay cabras, ovejas, vacas, burros, caballos. Es decir, es más diversa la comunidad de herbívoros en Las Vegas antropizadas. Y eso aparte se refleja en la diversidad de plantas y de macroinvertebrados acuáticos. Es decir, este ambiente artificial, llamémosle, está resultando ser más diverso en términos de biodiversidad de distintos grupos de organismos, ¿no? También está resultando ser más resiliente. Esta es la recuperación ante una sequía, y vemos que Las Vegas más accesibles recuperaron productividad más rápidamente. Luego tenemos el desierto del monte, que le llamamos, que son estos arbustales de Zygophyllaceae, con cabras, y fíjense lo que ha pasado ahí en los últimos 40 años. Hemos pasado de 40.000 cabras más ovejas a 20.000. O sea, la presión de herbívoros en estos ecosistemas de grandes herbívoros ha disminuido a la mitad, ¿no? Fíjense el impacto que puede tener eso. Y luego en las yungas tenemos este patrón, donde los bovinos están volviendo, pero también los ovinos, que son los que están en los pastizales de montaña, están disminuyendo. Entonces pasamos de esta imagen de la derecha, donde hay ovinos y hay poco combustible, acá. Entonces este es el otro modelo en donde el nuevo herbívoro acá es el fuego. Fíjense cómo baja la densidad de oveja, aumenta la cantidad de fuego. Acá en la puna disminuyen los herbívoros domésticos, aumentan los nativos, acá disminuyen, pero aumenta el fuego como herbívoro. Tenemos este modelo. Y finalmente, en las yungas tenemos lo que habíamos visto en el estudio de Agustina, que es esto, es decir, que se recuperan la biomasa, porque no hay un reemplazo rápido por herbívoros nativos, ni por fuego, y es de muy largo plazo. Este es el único municipio donde encontramos datos de 120 años, y fíjense que hoy en día la cantidad de herbívoros es un 15% de lo que llegó a ser en la década del 30. Es decir, que la conclusión de esto es que los cambios de la herbivoría son posiblemente mucho más extendidos geográficamente que los de la agricultura. También se asocian a procesos socioeconómicos y demográficos. Puede generalizarse una disminución del ganado menor, y hay un recambio de este ganado menor que le está dando lugar en algunos lugares a las vacas, en otros lugares a los herbívoros nativos, en otros lugares al fuego, y en otros lados simplemente a menos herbívoros. Bueno. Ricardo, 10 minutos. Perfecto, perfecto. En las charlas anteriores surgió el tema de la historia, entonces yo reformulé un poco la mía para decir, bueno, voy a hablar un poquito de la historia, que es uno de mis temas favoritos, ¿no? Y les cuento tres historias muy cortitas en 10 minutos, 3 minutos cada una. Hace 150 años, lástima no está Juan Gouda, que es el que había preguntado de esto. Estos son los bosques que uno encuentra llegando a Bariloche, en la Patagonia. Son bosques de ciprés de la cordillera, muy bonito. Pero su historia comienza a 2.000 kilómetros de ahí, en el Río de la Plata. Este señor, Solís, llegó ahí, intentó negociar con los indígenas prefirieron no negociar y se lo comieron. Pero se fundó la ciudad de Buenos Aires. Que como ven, como muestra esta idea, que es la misma que la de todas las ciudades del mundo, ¿no? De Europa, de Asia, como eran centros de acúmulo de riqueza, se sentían amenazadas por la periferia, en este caso por los indígenas, ¿no? Sin embargo, Buenos Aires fue ganando terreno. Esta es la expansión de la civilización, llamémosle europea, sobre la provincia de Buenos Aires. Y como pasa con las expansiones de las sociedades más ricas, ¿no? Como le pasa al Imperio Romano, que hizo su muro de Adriano para protegerse de los clanes escoceses, o le pasó a los chinos para protegerse de
de los mongoles, que eran cazadores, recolectores, ganaderos, digamos, pastores, las sociedades agrícolas más modernas tienen que defenderse de eso, y entonces hacen sus murallas. Bueno, Argentina no tenía recursos para hacer murallas, y era atacada regularmente por los malones de indígenas que se llevaban dos componentes importantes de la biomasa, las vacas y las mujeres, ¿no? Y eso lo resultaba, bueno, muy conflictivo para estos primitivos argentinos. Entonces decidieron, como no tenían recursos de esclavos para hacer murallas como los romanos y los chinos, hicieron una zanja que por supuesto no funcionó, y desencadenó lo que se llamó la conquista del desierto. Entonces nosotros hemos modelado la fundación de ciudades, y con eso tratamos de recuperar la historia de colonización. Y fíjense, cuando se fundan las ciudades acá, que nos permite hacer un mapa de la llegada de los europeos, ¿qué pasa? Esto es la historia de fuego, ¿no? Fíjense que llegan los europeos, y en este periodo de grandes conflictos con los indígenas, se incendia todo el paisaje, y lo que vemos hoy, este bosque de ciprés de la cordillera, es la consecuencia de ese post-incendio, ya paisaje sin fuego, con oportunidades para que se establezcan estas comunidades de árboles, ¿no? Entonces, esta comunidad de árboles refleja lo que pasó hace 150 años y lo que pasó hace 2000 kilómetros de distancia en términos sociales, ¿no? Hace 500 años, ¿qué pasó? Bueno, de vuelta volvemos a... Todo esto va a tener que ver, ¿no?, con los herbívoros. Me encanta esta descripción de Hernán Cortés, que todos lo tenemos como un conquistador. Sin embargo, luego de haber estudiado en Salamanca, Hernán Cortés se estableció en Cuba en el año 1514 para ser un rancher, un ganadero. Eso era su vocación, ¿no? Y en buena medida eso es lo que hizo. Llenó a México de vacas, al punto que le cambiaron el nombre a uno de los principales lugares, que se llamaba Cahuenáhuac, y le sonó parecido, y le pusieron Cuernavaca, que por supuesto no significaba lo que las comunidades mexicanas le habían dado ese nombre. Y fíjense lo que pasa en los años siguientes. Argentina basa su economía en cazar vacas, el oeste de Estados Unidos se llena de vacas, y en los Andes pasa esto. Esta es la fecha de colonización de las ciudades con nuestro método, que hacemos un mapa de historia de la colonización, y la colonización europea obviamente coincide con con las mayores civilizaciones previas, y también coincide, fíjense, con todo este mapa marrón, que es las epidemias que traen los europeos y matan el 80% de las poblaciones nativas. En consecuencia, si vemos estos datos en Centroamérica, que son historias de fuego, fíjense, el fuego es un buen indicador de deforestación y de agricultura. Cuando llegan los europeos, cae dramáticamente la cantidad de fuegos en el paisaje. Y quizá eso es lo que vemos hoy en todas las laderas de los Andes, donde encontramos prácticamente ciudades con desarrollos agrícolas en lugares que hoy son bosques o pastizales naturales en todos los países. Es decir, que hay toda una historia, un legado de hace 500 años de grandes colapsos de sociedades, donde hoy hay bosques, pero que seguramente esos bosques reflejan el legado de esa historia. Y finalmente, ¿qué pasó hace 12.000 años? Bueno, llegaron los primeros humanos desde Asia. Y fíjense, esta es los grandes mamíferos que había en Asia, que están registrados en el registro arqueológico. Este es el registro de puntas de flecha para cazar grandes mamíferos, que obviamente hacen colapsar y también se relacionan en el espacio todos estos grandes mamíferos. Entonces, básicamente, las comunidades andinas se quedan solamente con camélidos. Pero la historia previa, por, digamos, 2-3 millones de años, tenía todos estos grandes herbívoros. No los tiene desde hace 500 años solamente. Entonces, en ese contexto, quizá estos burros que invaden buena parte de los Andes, o estos caballos asilvestrados en América del Norte o en la Patagonia, ¿son invasores o son restauradores de este Ipidium y Equus que vivieron por 3 millones de años en los Andes? Bueno, con eso ustedes tienen una larga lista de reprints en PDF. Quería sumarle estos dos que ahí tienen el link. Son 2 libros gratis para bajar a los libres. Uno es una revisión muy grande de la
de la Puna Argentina, y el otro un libro más de literatura recreativa sobre las invasiones de especies. Y termino con esto, para dar un pantallazo, ¿no?, de la importancia de la historia. Esto es Tikal, aparte ves mi foto Indiana Jones favorita, pero esto es Tikal. Esto era una ciudad de 70.000 habitantes hace 800 años. Hoy es un bosque, pero no solo es un bosque, también es un lugar donde habitantes urbanos como este payaso van y se sacan una foto, la comparten con el resto del mundo y aprenden y estudian todos estos procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Alejandro. En nombre de toda la audiencia, les extiendo mi gratitud por habernos acompañado el día de hoy y por estas magníficas presentaciones. Quisiera abrir el espacio para las preguntas. Tengo yo ya 2 anotadas. Para las siguientes pueden igual colocarlas en el chat o simplemente alzar la mano para yo poder ir dándoles la palabra. Empezamos entonces este espacio de interacción. Quisiera pedirle a Gustavo Morejón que prenda su cámara, su audio y nos ayude con su primera pregunta. Ok, muchas gracias, Saskia. Primero, muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante. Quería preguntarte a Alejandro, a ver, tomando en cuenta que probablemente el 90% de la biodiversidad en el planeta son invertebrados y que justamente la transformación del uso del suelo afecta directamente a los invertebrados del suelo, que son quienes comienzan la mayor parte de los ciclos ecológicos que conocemos. ¿Han existido algún tipo de iniciativas dentro del proyecto de paisajes productivos que monitoreen la biodiversidad a través de la mesofauna edáfica de los invertebrados del suelo? Esto, claro, tomando en cuenta que existe ya una larga trayectoria, digamos, de desarrollo de estándares internacionales para la medición de la biodiversidad a través de invertebrados del suelo. Este es un indicativo muy fuerte porque nos produce estadísticas basadas en muestreos bastante grandes, ¿no? Entonces, no sé si ha existido alguna iniciativa de ese tipo ligada al proyecto de ustedes. Bueno, gracias por la pregunta. La respuesta directa es no. Creo que en este proceso, ¿no?, de acercamiento entre la mirada ambiental y la mirada productiva, que lleva su tiempo, no es algo automático. Así como yo mencioné al principio, desde la mirada a veces ambiental hay una mirada crítica sobre el sector productivo, por supuesto también ocurre al revés, ¿no es cierto? El sector productivo tiene temor muchas veces de la mirada ambiental porque no tiene muy claro a veces por dónde va a salir el tema, ¿no? Nosotros somos muy creativos a la hora de proponer situaciones y como a veces cuesta, como dice a veces el dicho, el puñal bajo el poncho, digamos, ¿no? Entonces creo que a veces hay mucha resistencia en ese sentido. Nosotros empezamos a trabajar en principio con muestreo con trampas cámara de mamíferos, fundamentalmente, y tengo que decirlo de esta manera, porque es un grupo de biodiversidad que es atractivo y sensible a la mirada humana y que eso nos ha permitido generar un compromiso muy fuerte por el sector productivo cuando ve esa biodiversidad que está protegida en su propio espacio. Ahí hay un clic mental que no es menor y que probablemente difícilmente se pueda lograr con los insectos, más allá de que a muchos nos pueden encantar y sobre todo ciertos grupos. Entonces yo creo que esa es una limitación asociada a esa generación del vínculo. Pero dentro de eso, por ejemplo, también pusimos las parcelas permanentes, que no tienen ese nivel de atracción y de hecho, y esto incluso lo planteo acá en este grupo, para mí es un dilema
de cómo podemos hacer atractivas las parcelas permanentes para el sector productivo. Y puedo incluir a los insectos. Creo que ahí me parece que nosotros también tenemos que pensar creativamente cómo, dentro de lo que son esos grupos que nos parecen que son sumamente relevantes, podemos generar empatía por parte de quien queremos que de alguna manera se compromete con esta mirada que nosotros también tenemos de largo plazo. Y dentro de insectos, por supuesto, el grupo, porque también forma parte de esto mismo que acabo de decir, son los polinizadores. No tanto por el interés que los polinizadores pueden tener para la producción de las producciones que están dentro del paisaje en cuestión, sino pensándolo como un servicio ambiental. Y eso sí lo venimos trabajando bastante, viendo el rol de los corredores dentro de plantaciones, por ejemplo, de cítricos y ahora de caña de azúcar, y cómo va variando la cantidad de polinizadores en función de la distancia al bosque. Como el polinizador también es un componente de la biodiversidad sensible hoy al mundo, ¿no? Por su efecto en la polinización, etc., es otro grupo en el cual hay empatía para hacer monitoreo. Entonces yo por ahí los invito un poco también a eso, ¿no? A pensar cómo podemos lograr empatía que permita vincular la necesidad técnica de cierta información con la necesidad de apoyo por parte de quienes pueden apoyar. Creo que ese es un desafío también intelectual para nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Te voy a hacer la siguiente pregunta también a ti. Sergio Ceballos me ha pedido que te la lea. Dice así: en el marco de los paisajes productivos protegidos, ¿los incentivos o fondos para el monitoreo provienen de las empresas o de agencias del exterior? Bueno, yo diría la respuesta es, como dicen acá en Tucumán, ambos los dos. Creo que tanto la cooperación internacional, por ejemplo, nosotros tenemos ahora apoyo para la expansión de este concepto en el norte grande de Argentina de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea ve a este concepto de paisaje productivo protegido como una herramienta interesante para llevar a la práctica los lineamientos del Pacto Verde que la Unión Europea hoy está planteándole al mundo. Pero por otro lado, las empresas también están dispuestas a poner recursos en la medida que vamos generando esta relación de empatía y de confianza y de interés mutuo, porque todas estas empresas, o muchas de estas empresas, exportan también a la Unión Europea y necesitan ir mostrando una relación armónica entre su actividad productiva y la protección de los bienes y servicios ambientales. Entonces yo creo que lo interesante de esto es, por un lado, la enorme, y que no lo sabemos aún, enorme superficie de ambientes silvestres bien conservados en manos del sector privado de distintas actividades productivas. Pero por otro lado también, y en función de esas propias necesidades del sector productivo, la posibilidad de financiar muchas de todas estas actividades que queremos desarrollar. Quizás no financiar, a veces uno desea que financien a un tesista, bueno, eso depende de la empresa, depende de la situación, pero lo que sí seguro podemos lograr que se financien es todo lo operativo vinculado con los muestreos, equipamiento razonable, etc. Y creo que no lo dije, me parece que me lo olvidé de decir, pero en estos 2 millones de hectáreas que nosotros ya tenemos dentro del programa, a nivel global, estas 2 millones representan más o menos 1/3 son ambientes silvestres, bien conservados, y 2/3 espacios productivos que también, por supuesto, tienen biodiversidad asociada. Pero eso cambia mucho entre países y entre sistemas productivos. En Argentina, hasta ahora, la relación es más o menos 1 a 1. Es decir, por cada hectárea en producción intensiva, tenemos 1 hectárea de ambiente silvestre bien conservado. Muchas gracias, Sergio, por tu pregunta. Gracias, Alejandro. Continuamos con Diego López. Bueno, buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias, Bienvenido. Alejandro y Ricardo. No, mi pregunta era para Alejandro, que presentó los paisajes productivos protegidos. Me pareció excelente, y en todos los casos que mostraste son de grandes empresas. Mi pregunta es si se puede diseñar o pensar estos paisajes productivos protegidos con comunidades de pequeños productores, campesinos o indígenas. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta, porque es verdad que no hice esa aclaración. La realidad que el concepto es muy plástico. Lo empezamos trabajando con grandes empresas del sector cañero, azucarero y citrícola, forestal, pero también, de hecho, en el video aparece un par de personas de pequeños productores ganaderos, por ejemplo, de la Asociación del Quebracho, que manejan 100.000 hectáreas, y estamos también en proceso de desarrollar un paisaje productivo protegido con campesinos en Bolivia, en las nacientes del río Pilaya, donde comparten su actividad ganadera con la preservación de osos de anteojos. Creo que incluso también ahora pronto tenemos un taller con productores medianos. En Argentina, un productor ganadero mediano es un productor que tiene entre 1.000 y 5.000 hectáreas, más o menos. Bueno, con productores de esa dimensión estamos pensando en armar paisajes grupales, ¿no? Sí, eso, paisajes grupales en el cual un solo paisaje pueda vincular a varios productores, pero que son vecinos entre sí. Y sobre eso también hay otro tema que no lo mencioné, pero que también nos está resultando como sumamente interesante, que son los llamamos los PCC, ¿no? Los paisajes colectivos de conservación. Cuando empezamos a trabajar con empresas en distintos espacios, hemos empezado a ver que hay áreas de alto valor que una empresa te puede compartir con una comunidad aborigen o con una asociación de pequeños productores o con otras empresas. Y empezar a trabajar esos espacios comunes asociando a todos los que comparten ese espacio. Y así surgió, por ejemplo, el paisaje protegido fluvial del río San Francisco en Jujuy, en el cual, por un lado, tenemos una gran empresa como el Ingenio Azucarero, que es la dueña de todas las márgenes izquierdas del río, pero en la margen derecha están todos productores medianos que son contratistas o proveedores de ese gran ingenio azucarero. Lo estamos trabajando también en el río Aguapeí en Corrientes, también en las laderas de la Conquija, en Tucumán, en Yungas, y en esteros, por ejemplo, en Corrientes también. Es decir, hay mucha oportunidad, más allá de lo que cada espacio protege per se, hay muchas oportunidades de asociar a distintos productores y proteger espacios de alto valor que son comunes. Y todo eso redunda, obviamente, en la conservación, porque la conservación le interesa la superficie, pero también redunda en una mejor comunicación hacia afuera de todos. Estamos pensando también en desarrollar ahora un paisaje productivo protegido con una comunidad indígena vinculada con un gran humedal, que es el Bañado de la Estrella en la provincia de Formosa. Es decir, este concepto tiene ya 10 años. Empezamos con un modelo de desarrollo con empresas, pero permanentemente estamos viendo que podemos recrear más ideas y ir viendo cómo vamos involucrando. No solamente incluyéndolo como paisaje, sino también el concepto tiene 5 líneas que tienen que ver con la planificación territorial, las buenas prácticas, los monitoreos, la comunicación, y la última son las alianzas. Es decir, cómo generar alianzas territoriales. Entonces, un paisaje productivo está inmerso en un territorio donde hay otros actores. ¿Cómo se vincula con esos actores? Ese es otro desafío que estamos trabajando, y en ese sentido, quizás el modelo chileno con la empresa Arauco, que tiene 22 paisajes productivos protegidos en Chile, y donde la temática social hoy es lo más importante en ese país, y cómo esos paisajes están destinados a generar relaciones de buena vecindad. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Paula Quiroga, por favor.
te doy el paso para que hagas tu pregunta. Hola, bueno, muy lindas las presentaciones, mucho trabajo atrás de todo esto, mucha gente involucrada. Y yo hace unos años estuve trabajando en Podocarpus por la Torey, el Pino del Cerro, y nosotros encontramos que sí hay una tendencia de movimiento, que los bosques de Pino del Cerro, que son los bosques que la especie que constituye el último nivel en altitud de los bosques en el sur de Yungas, se verían afectados por cuestiones de cambio climático, pero el resultado que mostró hoy Ricardo temprano sobre el reemplazo de bosques estaría también hablando de una cuestión de cambio de uso de la tierra, ¿no? Entonces me pregunto cuánto hay de una cosa y de la otra en esta cuestión de reemplazo de bosques. Bueno, sin duda están las dos y aparte interactúan, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos una nova de 2 vías? Uno tenía que ver cuál era el efecto de un tratamiento, cuál era el efecto de otro y cuál era el efecto de la interacción. Yo creo que el bosque de Podocarpus es muy obvio que el pastoreo tuvo un efecto enorme, el Podocarpus es una especie relativamente pionera, si bien le gusta que haya arbustos, coloniza zonas donde ha disminuido recientemente el pastoreo, y me parece que ese puede ser uno de los factores más claves de su expansión en el último siglo en muchos lugares. Pero no dudo que después tiene condicionantes climáticos, que diría que en ese caso son comparativamente menores, pero sin un solo dato, ¿no? Pero para mí fue muy, muy ilustrativo. Hace como 15 años estuve en un lugar del Parque El Rey, que está a 1300 metros, que se llama Pozo Verde, que también uno lo ve actualmente como una selva hermosa, relativamente media montaña, digamos, ¿no? Y había un tocón de un árbol, y yo en ese momento trabajaba bastante con dendrocronología, y bueno, tenía muy, muy hecho el ojo a identificar la madera. Y ese tocón, que era único, de 1,5 metros, 2 metros de diámetro, semipodrido, era claramente de un Podocarpus, que estaba 500, 600 metros más abajo de su nivel altitudinal, en una zona que yo apuesto que era un yacimiento, un asentamiento indígena hace 500 años, porque tenía todas las características para eso, ¿no? Es decir, la dinámica de esos bosques tiene muchísimo que ver con la dinámica de pastoreo, fuego en menor medida, y bueno, pero a su vez, seguro, el clima influye, y sobre todo también influye indirectamente con su efecto en el fuego. Muchas gracias a Paula, gracias Ricardo. Voy a yo hacer una pregunta de Carlín Ferreira, está dirigida a Alejandro. La pregunta es la siguiente: ¿han llevado un proceso de socialización del proyecto a otras comunidades aledañas o en algunas provincias en Argentina? A ver, no sé si la entendí bien la pregunta, pero digamos, este programa lo empezamos en la provincia de Jujuy, ¿no? Con un ingeniero azucarero, luego lo ampliamos con las citrícolas, sobre todo en la provincia de Tucumán, y luego en Mesopotamia, que es el noreste de Argentina, con empresas del sector forestal y más recientemente con el sector también yerbatero y productores de té. Y con ganaderos en Paraguay, por ahora con una colonia menonita, la de Neuland, que está en la zona fronteriza del río Pilcomayo, en el cual venimos llevando un proyecto hace varios años de conservación de la cuenca del río Pilcomayo, que es una cuenca transfronteriza entre Bolivia, Paraguay y Argentina. Como dije, el programa tiene cinco líneas de acción. La última es la de generación de alianzas, y recién ahora se nos empieza a plantear situaciones de coexistencia de actividades productivas con comunidades aborígenes. Por ejemplo, en el caso de Misiones, entre empresas forestales
y comunidades guaraní, y lo mismo pasa con estos pequeños productores, esta asociación de quebracho con comunidades wichí. Entiendo que esa coexistencia entre productores o quienes viven en el territorio con distintas posibilidades y con distintos niveles de acceso económico es todo un desafío, el buscar formas de generar vínculos proactivos que de alguna manera reduzcan la conflictividad, pero a su vez también generen nuevas oportunidades de vida, de acceso a recursos con quienes comparten el territorio. Creo que las situaciones son muy diferentes a lo ancho del norte de Argentina, pero creo que es un gran desafío que estamos recién empezando a visualizar. No sé si contesté la pregunta. Gracias, Alejandro. Tenemos ahora preguntas de Luis Daniel Yambí. Sí, ¿me oyes? Te vemos y te escuchamos bien. Ya, perfecto. No, le quería preguntar a Ricardo si en esta dinámica de expansión de bosques que se ha analizado, sobre todo en las zonas más altas, ¿cuánto será la contribución o si hay manera de saber del abandono de áreas que eran, qué sé yo, dedicadas a ganadería o a producción agrícola? ¿Y cuánto pudiera estar asociado a este avance del tree line sobre los pastizales altoandinos, páramos, dunas o estepa patagónica, etcétera, producto del cambio climático? O sea, llama mucho la atención esa expansión y bueno, quería entender un poquito más cuáles son los motores que están detrás, ¿no? Sí, la respuesta nuevamente es la típica respuesta, ¿no?, de un ecólogo, y es complejo, depende de la escala. A ver, yo creo que es importante, seguro los dos factores actúan, pero así como una especie de experimento mental y pensando en nuestro sistema, ¿no? La temperatura habrá cambiado 1 grado. Las precipitaciones han cambiado un 15%, un 20% en direcciones distintas. Entonces, me quedé pensando después de la respuesta esa de Podocarpus, porque esa figura que mostré yo del departamento Burruyaco en Tucumán tiene bosques de Podocarpus en la zona de la alta montaña, ¿no? Entonces ahí, digamos, pongamos que aumentó 1 grado la temperatura, pongamos que varió un 20% las lluvias, la herbivoría bajó a un 20% de lo que era en la década del 30. Yo creo que si uno le pregunta a un Podocarpus qué es más importante, te dice la herbivoría, en ese caso. Habrá lugares donde no, hay muchos lugares donde no es tan significativo. Y después está la interacción, ¿no? La interacción entre las dos cosas y un mediador de esa interacción muy frecuentemente, sobre todo en la línea de bosques, es el fuego. El fuego depende de la herbivoría que me regula las fuentes de ignición, porque se prende fuego para que rebroten las pasturas, me regula el combustible, porque los herbívoros se comen el combustible, pero también está influido por el clima, porque el clima me da la productividad de ese combustible y me da qué tan seco está, en qué fechas está ese combustible. Y eso está obviamente relacionado con la temperatura y la humedad. Entonces, interactúan los 3 factores. Yo creo que el menos estudiado de eso es ganadería. Por eso me parece importante llamar la atención sobre el tema. Y porque va a seguir, yo creo que cuando yo veo esas figuras, ¿no?, fíjense qué importante es este cambio de vacas por ovejas, que uno dice, no, al final son todos, pero es muy distinto, ¿no? La vaca es una producción que se hace mucho más industrial, mucho más orientada al mercado. La oveja es la típica producción del habitante rural marginal, que la tiene que cuidar todos los días, sacarla y volverla al corral, que es una presa más fácil de la fauna nativa. Entonces me parece que es un cambio dramático ese, y yo veo esos números. En todo el desierto del monte, que es 50 millones de hectáreas en Argentina, tienen hoy la mitad de la presión de herbivoría que tenían en el año 60. Para mí es... Y nadie lo está teniendo tan en cuenta eso.
Muchas gracias, Ritaniel. Gracias, Ricardo. Tenemos a 2 personas con las manos alzadas. Vamos en orden. Primero Cecilia y luego William. Hola, ¿cómo están? Yo estoy en la compu de Cecilia, pero yo soy Julieta Canilla. Chino y Bienvenida, Alejandro, Julieta. muchas gracias. Espectacular sus charlas, me gustaron mucho. Para Alejandro, es mi pregunta, en realidad mi idea, mi observación es que justo alguien más preguntó si el programa se había sociabilizado en otros ambientes o provincias de Argentina, y yo me imagino cómo sería si surgió la posibilidad o si pensaste en implementar este programa en la Puna en relación a la minería de litio, en donde, bueno, la población en general es escasa, quizás por eso no hay el impacto mediático, digamos, no es tan importante, no llega tanto a otros sectores del impacto que puede tener la minería en la zona, sobre todo en cuanto a los recursos hídricos, ¿no? Y a las poblaciones que se encuentran concentradas alrededor de este recurso. Sí, bueno, ¿qué haces, Julieta? ¿Cómo te va? Un gusto verte. Obviamente que es un concepto, como dije ya hace un rato, en expansión. Tenemos, en el caso de Patagonia, tenemos ya una propiedad en el norte de Patagonia y estoy analizando otras propiedades en Tierra del Fuego, y además Arauco, Chile, está en la zona patagónica obviamente de Chile. Así que no estamos restringidos al Norte Grande, y tampoco al Norte Grande estamos restringidos a ciertas actividades productivas, y la minería está en el radar. De hecho, justamente ayer tuve también una reunión con la Embajada de Canadá, que de alguna manera, bueno, obviamente tiene varias empresas en Argentina en el sector minero, también el concepto, y tengo una reunión la semana que viene. Entonces, sí estamos pensando incluir la minería, por supuesto. Es un tema complejo, en Argentina por lo menos hay una mirada tremendamente crítica sobre la minería, con fundamento, sin fundamento, pero la mirada crítica está establecida. Así que, por supuesto, bueno, como que nos ha generado un tiempo abordar esa problemática, y además que las mineras no son las propietarias de los territorios, como en todos los otros casos con los que venimos trabajando hasta ahora, sino que tienen una concesión. Entonces, evidentemente, va a concepto, pero sin ninguna duda tenemos que involucrarlos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la actividad de explotación de litio, porque bueno, varias provincias del noroeste están muy activas en esto, y creo que tenemos que aprovechar también eso, verlo como una oportunidad. Es decir, el litio tiene que ser una oportunidad para conservar la naturaleza en la Puna y para la inclusión social. Y creo que esta herramienta conceptual, adaptándola, puede ser parte de ese trabajo. Así que sí, tenemos el interés, y ojalá no muy lejano estemos ya con algún modelo implementado en la Puna. Muchas gracias, Julieta. Gracias, Alejandro. William, veo que bajaste la mano. No sé si todavía quieres hacer tu pregunta. Si me dejan, sí, me gustaría hacerla. Por supuesto, adelante. Gracias. Muchas gracias por las charlas, Alejandro y Ricardo. Y Ricardo, es siempre un placer escucharte con esas ideas y todos tus puntos de vista. Tengo una curiosidad acerca de tus resultados. Mencionaste que la parte alta de los Andes está ganando en cobertura vegetal, y sobre todo con especies exóticas. Mi curiosidad o pregunta es, ¿cómo están manejando la parte de conservación entre especies, vamos a decirle, locales o nativas o ecosistemas naturales versus las especies exóticas que están dominando estas áreas, ¿no? Obviamente está habiendo una ganancia en diversidad y servicio de ecosistemas, pero en este tema de conservación de especies locales versus exóticas, ¿cómo están manejando ese tema? Bueno, gracias. Igual quiero aclarar, ¿no? Las invasiones de árboles exóticos todavía son bastante restringidas en espacio. Es decir, el grueso de la expansión de bosque todavía es dominado por nativas.
tenemos mucha percepción de las exóticas porque son las que están en estos lugares accesibles que monitoreamos y que claramente se van expandiendo, es decir, que en buena medida son una buena predicción de lo que va a pasar al futuro, pero va a demorar décadas eso en ser un proceso mucho más generalizado. ¿Cómo lo estamos manejando? No sé. Tenemos proyectos fuertes de ecología de exóticas y muchas veces ponemos en la introducción que tiene que contribuir a controlar las exóticas, y en la mayoría de mis colegas tienen una visión de que ese es el camino. Y yo en 30 años he ido haciéndome mucho más ignorante y mucho más, digamos, por un lado con una mente más abierta y por otro lado reconocer que no sé, digamos, no quiero tomar una posición, me gusta pensarlo más desde afuera. Es un proceso que lo tenemos que entender mucho más y dar la información para que la gente le ponga con nuestra información, decida qué valores priorizar, ¿no? El ligustro es bueno o es malo, y bueno, depende para quién, depende cuándo, depende en qué contexto y en qué momento de la historia. Y lo concreto es que va a seguir ocurriendo, lo concreto es que las iniciativas de restringir eso en una fracción importante van a fracasar. Así que por el momento mi única ambición es entenderlo mejor a ese proceso, mucho más que manejarlo como preguntabas. Muchas gracias, Si no William. Perdón, si no hay preguntas, quería hacer un comentario. Sí, yo incluso agregaría a eso, chicos, que mirándolo, sí, por ejemplo, te muteciste, Alejandro. A ver, no sé. Te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. No, lo que yo quería aclarar, agregar, mejor dicho, que en el marco de, por ejemplo, de los paisajes productivos protegidos, yo no visualizo dificultades importantes, significativas, en este tema de invasión de especies, sobre todo en el caso de plantas y de bosques, ¿no? No visualizo ninguna, hoy por una situación que en algunas zonas, y en este caso de Mesopotamia y por supuesto también en Patagonia, con especies exóticas de mamíferos en los cuales sí ya hay problemas serios con invasiones, por ejemplo, de jabalíes o chanchos cimarrones y algunas especies de ciervos como los axis. Y que eso sí se visualiza como un tema serio que genera conflictos de distinta índole, tanto por los impactos que esas especies pueden tener con algunos componentes incluso del propio esquema productivo, como también la introducción de gente para cazarlos y que genera otro tipo de conflictos. Pero en el caso de especies de plantas y particularmente de árboles, no visualizo, por lo menos en el norte de Argentina, ninguna dificultad que uno pueda decir, bueno, que tenga una entidad como para ser abordada hoy por hoy, ¿no? Quería hacer un breve comentario ahí para juntar un poco, ¿no?, la idea de la minería, la idea del ganado y la idea de la historia de la que hablé, porque anoche, repasando un libro de historia argentina, me encontré con un dato que me parece genial, que lo conocíamos, pero me hizo acordar, ¿no? Córdoba es quizás fue la provincia más importante de Argentina en el siglo XVII y XVIII, antes de que Buenos Aires adquiera supremacía. Es la que tiene la universidad más vieja y es una de las primeras ciudades fundadas en Argentina como Córdoba de la Nueva Andalucía. En el siglo XVII, la provincia de Córdoba, su principal actividad productiva era animales de carga para ser llevados a Potosí, a la mina de Potosí, que queda 2.500 kilómetros al norte. Es decir, que probablemente la herbivoría de Córdoba
y en consecuencia los bosques que vemos ahora, los ecosistemas que vemos ahora, fue impactado por la minería en Potosí, como les digo, a 2.500 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces a veces nos asombramos como que la minería es algo nuevo, es algo que, y sí, impacta terriblemente de manera local, pero quizá, bueno, de una manera muchísimo más eficiente y mucho menos dispersa en el territorio, ¿no? Como ocurrió siempre en los Andes. Es decir, que es de vuelta esas cosas que creemos que estamos viendo algo de ahora, como pasaba con la agricultura, y en realidad buena parte de los bosques montanos están llenos de pirámides y construcciones indígenas. Muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas por el día de hoy. Vamos en ese caso a despedir este espacio, no sin antes agradecer nuevamente a Ricardo Grau, Alejandro Brown, por habernos acompañado hoy, por sus intervenciones magistrales. Les agradecemos muchísimo y también les invitamos a ellos y a toda nuestra audiencia a las charlas que tenemos la próxima semana. Aquí pueden ver en pantalla, entonces, continuamos con esta serie de charlas que son parte de nuestro seminario web Dinámicas de la Vegetación en los Andes, y nos volvemos a encontrar el día martes 11, miércoles 12 y jueves 13 en este mismo enlace, a la misma hora, exceptuando el día miércoles, que estaremos empezando a las 14 horas, hora de Quito, Lima, Bogotá. Estaremos hablando sobre diversidad funcional, sobre especies invasoras y sobre el análisis de datos a gran escala con estos tres conferencistas que ven ustedes aquí, Juren Omeyer, Aníbal Pauchart y James Thornton. No olviden también que tenemos un sitio web que están viendo aquí en pantalla, cursodinamicasvegetacion.condesan.org, en donde tenemos toda la programación, pero también los recursos de los que van conversando nuestros conferencistas día a día. Tenemos sus ponencias, los artículos científicos, videos, libros que van recomendando, así como accesos directos a la biblioteca virtual de la red de bosques andinos y la red de Gloria Andes, con un pool de información muy grande y muy interesante sobre estos temas. Agradecemos a nuestros participantes por habernos acompañado el día de hoy y también por haber hecho de este último espacio de intercambio a una discusión muy rica con sus preguntas de interacciones. Me despido, mi nombre es Saskia Flores de Condesan y nos vemos la próxima semana. Chao, muchas gracias. Adiós, muchas gracias a todos. Un abrazo.